Desde las 7 de la mañana les estamos acompañando y hasta las 12:20 en todas las emisoras de Onda Cero, más de uno en este viernes 23 de agosto de 2024. Hoy el presidente del gobierno es protagonista de bastantes titulares en la prensa por dos o por tres asuntos. El primero es la reunión que va a mantener este viernes con el presidente canario, con Fernando Clavijo, en la isla de La Palma para abordar el asunto de la inmigración. Titulan hoy La Razón. Sánchez se reúne con Clavijo en Canarias, con el doble de llegadas que en 2023. El PP pide convocar ya la conferencia de presidentes para dar una respuesta de Estado. Leo en El País, Sánchez rechaza por ahora un decreto para el reparto de menores migrantes entre las comunidades. Y El Español, Sánchez se niega a repartir a los menores no acompañados por decreto al no contar con Esquerra y Junts y rehusar negociar con el PP. El otro asunto es la reacción del PSOE ante las amenazas de Esquerra de retirar su apoyo a los presupuestos tras las declaraciones de la ministra María Jesús Montero en torno a la singularidad fiscal de Cataluña. Como les venimos contando desde ayer, aseguran los socialistas que cumplirán el 100% de su pacto. Siguen los diarios haciendo análisis, opinando sobre las consecuencias de un cupo catalán. Por ejemplo, Marisa Cruz, en El Mundo, cuenta que la concesión a Cataluña de un sistema de financiación singular, el gobierno se verá abocado a emprender un auténtico maratón de negociaciones y concesiones a las fuerzas minoritarias regionalistas. Compromís, Junta Aragonesista y BNG son tajantes en su reclamación de un trato similar al que se otorgue a Cataluña para Valencia, Aragón y Galicia. La tribuna de Manuel Arias Maldonado, en este diario, dice que de ninguna manera puede llamarse esto solución de la crisis territorial, a lo que ha logrado el gobierno de Sánchez. Esto es, un cambio en el sistema de financiación que empeorará la vida de la mayoría de los ciudadanos y que instaurará un régimen parasitario en el interior del cuerpo político español. Ignacio Valera, en El Confidencial, dice que toda la política que ha desarrollado el gobierno de Sánchez respecto a Cataluña es doblemente fraudulenta. Por un lado, lo es programáticamente, porque esas decisiones no se anunciaron jamás en los programas del PSOE en las generales. Y por otro, lo es ideológicamente, porque no hay forma de que sus medidas pasen por un planteamiento progresista y mucho menos con una concepción federal del Estado. Dice Varela que la política que resultaría de la aplicación del cupo catalán es regresiva y radicalmente antifederal. Cuenta El País que, según le informan fuentes del gobierno, que la prórroga de las cuentas de 2025, al menos por unos meses, ha dejado de ser ya un tabú en la formación y que el gobierno ya está preparándose para ello. Sería la sexta vez en los últimos 10 años. La volatilidad de los apoyos de Junts y de Esquerra y la certeza de que presionarán a Sánchez con tumbar las cuentas y provocar un adelanto electoral si no acepta sus exigencias es el gran motivo que esgrimen dentro del gobierno los defensores de una prórroga. En el PSOE nadie contempla unas elecciones generales el año que viene. Mientras tanto, aguardan expectantes el Congreso de Esquerra, convocado por el momento. Ya veremos si lo consigue Junqueras adelantarlo de la fecha del 30 de noviembre. En Venezuela, el Tribunal Supremo ha avalado la victoria electoral de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales del 29 de julio, como ya anticipaba la oposición del país. Este órgano, controlado por el régimen chavista, no muestra las actas electorales y además reclama perseguir a los líderes opositores por desacato. Titula hoy El Mundo que el Supremo atornilla el autogolpe de Maduro. Analiza la figura de Carislia Rodríguez, que es la presidenta del Supremo en Venezuela. Dice que es la juez sin brillo, que se mira en los ojos de Hugo Chávez. El Supremo ha propuesto que no puedan presentarse en las próximas elecciones regionales los partidos que hayan discutido la victoria del régimen y que hayan podido estar relacionados con las protestas callejeras. Nicolás Maduro insiste en su tesis de que las actas que presentó la oposición son falsas y reta al opositor Edmundo González a que salga de su escondite. Dice que está preparándose su fuga y que ha engañado a los venezolanos. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista. Edmundo González, por su parte, ha instado al Consejo Nacional Electoral a llevar a cabo un proceso de auditoría. Pide que no se escondan. No se escondan detrás de un tribunal. Asuman su papel y respeten los resultados.
muestren las actas y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Y en Estados Unidos, última jornada y cierre ya de la convención demócrata con el discurso de Kamala Harris. Ha hecho un repaso por su vida, por su infancia, haciendo múltiples referencias a su madre y a la fortaleza que dice le transmitió. En el diario Político dicen que al contar su historia lo que hace es montar a los estadounidenses contarles de qué forma la mayor parte no son muy diferentes a ellos. Ellos tienen raíces igual que los políticos. Harris ha asegurado que frente a las políticas egocéntricas de Trump, como ya decía ayer Bill Clinton en su discurso, ella antepondrá al pueblo dirigiéndose a los votantes de todo el espectro político. Prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses. Siempre podréis confiar en mí, en que pondré el país por delante del partido y por delante de mí misma. Prometo preservar los principios fundamentales sagrados de Estados Unidos, desde el Estado de Derecho a elecciones libres y justas y el traspaso pacífico de poderes. De Trump también ha dicho que no es un tipo serio, pero que sí hay que tomárselo en serio por si vuelve a la Casa Blanca. Entre las medidas que ha anunciado, una rebaja fiscal para la clase media trabajadora del país, retomar el acuerdo de consenso entre partidos para una ley de control de fronteras o consagrar en la ley la recuperación de los derechos reproductivos de las mujeres tan pronto como el Parlamento lo apruebe. Leo en el editorial del Español que Kamala ha conseguido algo muy importante durante estos 4 días, unir a todas las familias del partido en torno a su figura, desde las más centradas a las más radicales. También ha conseguido el apoyo de las 2 familias reales del Partido Demócrata, la de los Obama y la de los Clinton. E incluso más importante que ello, el apoyo de los donantes del partido, los que dan el dinero. Trump ha perdido momentum y las encuestas parecen haberse dado un vuelco en favor de Kamala Harris. Bueno, veremos, quedan más de 2 meses de campaña. Miguel Ondarreta, Más de Uno. ¿Dónde? 8:38, 7:38 en Canarias. Abrimos ya el tiempo de tertulia en Más de Uno. Hoy con Tony Bolaño. Hola Tony, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. John Muller, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, no sé si habéis trasnochado un poquito para seguir el discurso de cierre de campaña. Yo creo que Paco ha estado ahí, no ha pegado ojo esta noche, ha estado ahí pendiente. Con la mirada puesta en Chicago. ¿A qué me vas a sorprender? Bueno, no te voy a sorprender, ¿no? Yo creo que es un tema fascinante porque estamos ante una campaña de desinformación tan increíble que solamente hay que reflexionar, ¿no? Porque vamos a ver, con Kamala Harris, ¿qué ha pasado de nuevo? Alguien de los amables oyentes que le hayan escuchado el discurso, pues su equipo le ha hecho un discurso de campaña vibrante, es decir, buscando pues lo que tú has definido muy bien, has hecho un resumen magnífico, es unir a las familias, crear ilusión en los demócratas y luego pues esa izquierdiosidad que tiene tanto ella como su vicepresidente. Por tanto, ha apelado a sus orígenes. Ha contado los orígenes que le convenían, no lo de una chica privilegiada, de una familia de clase media alta, de unos padres que no descienden de esclavos, es decir, que no son de esclavos como Michelle Obama, y que ella es afroamericana, ¿no? Porque el color de la piel es muy importante en estos Estados Unidos, tanto para mover a las grandes minorías que son las que van a dar el vuelco. No lo olvidemos jamás, que es muy trascendente. Aquí sería increíble que un candidato hiciera esto, pero allí se hace con absoluta normalidad, etcétera, ¿no? Pero ha aportado algo más, se ha reunido con la prensa, ha hecho entrevistas, es decir, claro, aquí nos quejamos del plasma, pero lo del plasmazo allá es brutal, ¿no? Bueno, ahora empieza la campaña, ¿no? Quedan 74 días. Hombre, pero tú que eres periodista y eres un hombre que te interesan estos temas, no es ni mínimamente normal, ni una entrevista, ni siquiera ha hecho entrevistas a los suyos. Digo, oye, pues lo ha hecho al New York Times, pues ya está, oye, lo ha hecho no, a nadie. Es decir, es una candidata absolutamente de laboratorio, donde además has definido muy bien también las 2 familias reales. Los americanos desde Washington hasta ahora les encantan las familias. Cualquiera que conozca Estados Unidos saben si tú eres de Boston, eres de Pensilvania, eres de Baltimore, es decir, has estudiado en el Ivy League o no has estudiado, tu padre es rico o no es rico, te has hecho tú rico, es igual como te hayas hecho, ¿eh? Ya sabes que era Cornelio Vanderbilt, era un pirata, ¿no? Se hizo multimillonario y era un tipo admirado y admirable. Mira, Gloria Vanderbilt, el perfume Vanderbilt, decir lo que te dé la gana. Es decir, que al final ellos blanquean su historia y les encantan las familias. Ya tenemos 2
familias reales. Uno, un sádico sexual, como es nuestro amigo Clinton, eso es objetivo, es decir, un tío que en la Casa Blanca hacía todo tipo de guarrindongadas, ¿no? Y nos quejamos de Trump, ¿no? Y luego tenemos a nuestro amigo Obama, que es un gran fraude, un tipo a mí me parece admirable porque es brillante, es un gran jurista, director de la Harvard Review, que es un tema muy importante ahí, etcétera, pero que su presidencia no hizo nada así especial, ¿no? Ya para acabar, entonces, por tanto, ¿por qué te digo que eso es una campaña de desinformación brutal? Pero cuidadito, primera, porque la distancia en las encuestas que tiene Kamala Harris es la misma que tenía Hillary Clinton cuando perdió las elecciones presidenciales. ¿Ya está? Digo para que la gente lo sepa. 5 puntos, ¿no? Es decir, ella tiene menos. Tiene lo mismo que Hillary Clinton, y nuestro amigo Biden tenía 7 puntos. Y ganó por los pelos, ¿no? Por tanto, que nadie aquí en España o en Europa, que hay más sensibilidad anti-Trump todavía, ¿no? Crea que esto está ganado, ¿no? Porque ahora empieza lo difícil. El día 4 la campaña va a ser, el debate va a ser muy duro, porque Trump es un personaje que es capaz de hacerlo muy bien o hundirse él solito. Por tanto, el 4 de septiembre igual, él solito se hunde y ya se carga su candidatura, o es capaz de machacar a la candidata demócrata. El día 10 es el debate en la... estoy empeñado en el 4. En la ABC. Tony, bueno, hay que analizar también el tiempo récord en el que ha construido el Partido Demócrata todo, prácticamente, ¿no? Porque prácticamente, en fin, estaban en una situación de pánico, ¿no? Esa portada que todos recordamos de la revista Time, hablando de la situación que se había creado después del debate que tuvo Joe Biden con Trump en el mes de junio, y después en tiempo récord, bueno, pues han empujado hacia arriba a esta candidata, han construido finalmente una convención que no ha sido abierta, sino ha sido, bueno, pues un empuje hacia Kamala Harris. ¿Tú cómo lo has visto estos 4 días de entusiasmo absoluto? A veces comentamos de burbuja, ¿no? Ahora viene la campaña de verdad, claro. Bueno, el Partido Demócrata ha hecho una cosa muy bien, que en un tiempo récord ha conseguido evitar la sangría. Porque lo que parecía al principio que podía haber un enfrentamiento entre varios candidatos, eso hubiera sido letal para el Partido Demócrata. Eso se zanjó en los primeros momentos, y estos días lo único que ha dicho Paco, que le doy la razón, es que es todo un gran montaje publicitario, porque es lo que necesita el Partido Demócrata. Ahora tiene que consolidar la ventaja de las encuestas, que una parte viene por el efecto arrastre, esa ilusión, esperanza, fe de que hay partido, como mínimo, hay partido. Es verdad que el 10 de septiembre será un día clave, pero lo que ya lo decíamos en esta semana, el martes, me parece que coincidimos los 4 en la tertulia. En estos momentos el que está con el paso cambiado es Trump, que los mensajes de esta semana con lo de camarada Kamala, para acentuar, casi su origen norcoreano, ¿no? Para equipararla con el comunismo de ese país, o que claro, con Kamala vendrá la Tercera Guerra Mundial. Bueno, y luego vamos a ver, es verdad que Kamala Harris no ha dado entrevistas. ¿Cuántas ha dado Trump? ¿Cuántas? Porque la charleta que se pegó con Elon Musk, hombre, no creo que se pueda llamar entrevista. Y luego yo de esta noche destacaría una cosa, que es el papel de la actriz de Eva Longoria, pidiendo el voto hispano, que va a resultar clave en algunos estados, y con eso del sí se puede, enseñando a los angloparlantes el sí se puede, es un mensaje muy claro, porque ese va a ser una de los grandes caballos de batalla. El voto de las minorías, que en estos momentos estaban recelosos del Partido Demócrata, y sobre todo de su ala izquierda, que creo que ha entrado por el carril. Las manifestaciones pro-palestinas no han sido lo que sus organizadores esperaban, porque el votante pro-palestino tiene muy claro que entre Harris y Trump se queda con Harris. Müller, aquí estábamos pendientes también siempre de las referencias, ¿no?, que hacen los candidatos a la política exterior, por lo que nos puede tocar de cerca. Él ha sabido, es verdad que no es el típico discurso el de aceptación para entrar, digamos, en medidas concretas, ¿no? Pero sí que ha esbozado algunas ideas, ha hablado de
de Ucrania, del apoyo a la OTAN, que no está mal que lo mencione, después de lo que sabemos también que piensa Donald Trump al respecto. Ha hablado de Gaza y del apoyo a Israel, y ha introducido quizás algunos matices que estaban esperando también que introdujera en la propia campaña, ¿no? Quizás esperaban que no hubiera tantos matices algunos de sus seguidores, sí, ¿no? Es un equilibrio un poco complicado. ¿Cómo has visto tú esa parte de la política internacional que ha tocado? Efectivamente, lo que ella ha hecho respecto de Gaza es exactamente el nivel de compromiso que su propia biografía le impone, y la política del Partido Demócrata, por lo menos del establishment o de la parte cupular del partido, porque ha sido nadar y guardar la ropa. O sea, ella ha dicho que se va a mantener en la política de Biden, que hemos visto que es tremendamente efectiva, lo digo con ironía, a la hora de imponer una tregua, un alto el fuego en Gaza. Blinken lleva 9 viajes y probablemente 10, 11 o 12 para intentar conseguir que esto salga adelante, y Netanyahu ha toreado a Estados Unidos casi un año con este asunto para sacar adelante su política. Ella no podía hacer otra cosa, porque ella, como yo siempre recuerdo, está casada con uno de los lobistas más importantes del lobby judío en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos una imagen que está completamente atravesada por la propaganda de Donald Trump. Kamala Harris no es una izquierdista radical peligrosa en materias como la política exterior o incluso en cuestiones sociales. A lo mejor se ha ido haciendo más radical a medida que tiene que conquistar los apoyos de las tribus que hay a la izquierda en los temas como género o en los temas de diversidad. Pero ella, si tú lees el libro que escribió para ganar la Fiscalía de California, es una persona que, por ejemplo, aboga por la mano dura contra los carteles del narcotráfico y contra los pequeños narcotraficantes. O sea, aboga por la mano dura. Incluso su libro, hay aspectos donde se parece a aquello que hizo Giuliani con la famosa tolerancia cero en Nueva York. Entonces, ese libro que los republicanos han tratado de usar para decir que no es lo suficientemente izquierdista, incluso la propia izquierda no lo ha analizado en serio. Ayer había un artículo en el New York Times de un autor que precisamente se centraba en este libro y decía, pero vamos a ver, ¿quién es Kamala? ¿Kamala es esta que describe el libro o Kamala es la progre que nos quieren vender ahora que es? Entonces, en Estados Unidos hay, por lo menos entre los demócratas, hay una gran diversidad de opiniones y sentimientos respecto. En las alas más radicales dudan de Kamala. Y el ala palestina, pro-palestina, sin duda que habrá quedado decepcionada después del discurso de ayer, porque como te digo, era nadar y guardar la ropa. O sea, apoyo a Israel, pero también apoyo a la causa palestina. O sea, ahí donde está Biden sin conseguir nada. Déjame que añada un segundo, os voy a dar la palabra enseguida, pero quería saludar a Carlota García Encinas, que es investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablamos hace justamente un mes, porque nos tocó comentar, bueno, pues la gran noticia, ¿no?, de aquel momento cuando Joe Biden confirmaba que se echaba a un lado, y entonces estuvimos comentando que no se descartaba incluso que pudiésemos ir a una convención abierta, que no ha sido finalmente el caso. Hemos visto, bueno, pues 4 días de puro entusiasmo para elevar, ¿no?, a la candidata a Kamala Harris. Le pregunto, ¿usted qué conclusiones sacaría de esta cita que acaba de terminar en Chicago? Pues un poco lo que habéis comentado ahí. Yo creo que ahora dentro del Partido Demócrata hay mucho entusiasmo, hay una visión positiva hacia el futuro, hacia la campaña, hacia las elecciones. Y bueno, yo creo que también se ha dejado claro que ahora queda todo el trabajo duro, ¿no? Yo me quedaría con una palabra que yo creo que ha sido un poco el eslogan de estos días, que ha sido freedom, ¿no? Se ha repetido una y otra vez, ¿no? Libertad frente a la violencia contra las armas, libertad para decidir en tu comunidad, en tu casa, libertad para decidir con lo que haces con tu cuerpo, ¿no? La palabra freedom yo creo que se ha apropiado un poco, ¿no?, de esta convención, y la diferencian del freedom que dicen el Partido Republicano. Pero también como vemos, ¿no?, en el memorial que hay en Washington D.C. en la guerra de Corea, pone freedom is not free, y yo creo que eso se ha repetido también. Ahora esa libertad la tenemos que conseguir, hay que movilizar a la gente, los jóvenes se están movilizando, tienen que ir puerta por puerta, tienen que mandar el mensaje, tienen que decírselo a sus amigos, a sus familiares. Es decir,
Ahora estamos en el punto de partida donde se suponía que estaba el partido, es decir, en una carrera muy competitiva. Ahora estamos ahí porque es cierto que antes de que Biden se echara a un lado había ido perdiendo terreno, ¿no? Y de hecho parecía que la única posibilidad para llegar a esos 270 se había reducido a poder ganar en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde todavía los demócratas seguían siendo competitivos. Ahora estamos en el punto de partida. Ahora los demócratas son competitivos en esos 3 estados y en los otros 3 o 4 que siguen siendo parte de esos swing states. Por lo tanto, lo que ha hecho Kamala Harris es abrir más posibilidades en esta carrera que sigue siendo muy competitiva, porque, insisto, el país está muy polarizado, incluso hay gente que habla de una calcificación del electorado, es decir, la gente no va a cambiar su voto, ¿no? Al final sigue estando en manos de muy poquitos independientes o de aquellos que no se movilizan normalmente y que se pueden movilizar. Ahí se sigue jugando ahora toda la carrera. Me gustaría preguntarle en concreto por el discurso de esta noche, porque usted ha seguido unas cuantas convenciones. No sé si ha sido el típico discurso de una candidatura demócrata. Hemos visto que ha repasado cuál ha sido su trayectoria vital, profesional también, ¿no? Con esos cargos de responsabilidad en la Fiscalía, primero de distrito en San Francisco, luego general en California, y lo ha trasladado un poco en contraposición con Donald Trump, ¿no? Y hablando de que sus clientes siempre han sido, digamos, todos los ciudadanos de Estados Unidos. Los clientes de Donald Trump han sido, empezando por él mismo, pues los más adinerados, y advertía un poco de los riesgos que tendría volver a colocarlo en la Casa Blanca, ¿no? Con los superpoderes que supone volver otra vez a vivir ahí en el 1600 de la avenida de Pensilvania. ¿Ha echado en falta usted algo en el discurso? No sé si la política exterior o entrar un poquito más en detalle del programa, que creo que tampoco es lo habitual, ¿no?, en este tipo de discursos. Claro, esto es un discurso de aceptación de la candidatura para las presidenciales de noviembre, ¿no? Y yo creo que ha hecho un discurso que es lo que suele ser habitual, ¿no?, que es también presentarse al resto de norteamericanos. A Kamala Harris se la conoce porque ha sido vicepresidenta durante casi 4 años, pero seguramente se la tiene que conocer mucho más, ¿no? Igual que su vicepresidente, que Walz, se tiene que dar a conocer, porque ahora va a ser el ticket, ¿no?, de Kamala Harris. Entonces yo creo que ha sido un poco lo habitual presentarse. Pero sin embargo, ahí has hecho referencia a la política exterior. A mí sí me ha llamado la atención el espacio que le ha dado a la política exterior en su discurso. La mitad ha sido política doméstica y la mitad ha sido política exterior. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que también dentro del Partido Demócrata se dan cuenta de que la imagen que está proyectando Estados Unidos con todo lo que está pasando juega en contra. Esa idea de un Estados Unidos potente, la gran democracia, el gran líder, eso desde fuera empieza a tambalearse un poco, ¿no? Entonces yo creo que ha sido interesante su visión o cómo ha hablado de el papel de América en el mundo, ¿no? Y yo creo que ha hablado de unas fuerzas armadas potentes, ha hablado de los aliados, ha hablado de la OTAN, ha hablado de Ucrania, ha hablado de Gaza, ha hablado de la competencia con China, ha hablado de la inteligencia artificial, ha hablado de democracia versus autocracia. Es decir, yo creo que sí que le ha dado un espacio importante en ese discurso, que yo creo que no es lo habitual, para dar también un mensaje fuera, ¿no?, de que América está aquí, ¿no?, de alguna manera otra vez. Bueno, aquí comentaban en la mesa que hasta ahora la señora Harris no ha concedido ninguna entrevista, y eso es verdad. Se ha dicho que, en fin, estaba preparando todo lo que tenía que ver con esta convención, pero ahora realmente empieza la campaña. Está a la vuelta de la esquina ese debate presidencial, que si nada cambia va a ser el único cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump, que entiendo que ahí puede marcar un poco el tono de la campaña, y luego veremos la relación con los medios de comunicación, ¿no? Creo que he visto una vez en esos viajes que hacen en los aeropuertos, pistas de despegue en la que uno tiene casi 2 minutos para preguntar, y bueno, no suele uno equivocarse porque tampoco se expone demasiado. ¿Va a cuidar un poquito más esa relación con los medios, o directamente le vienen mejor estos tipos de actos más cerrados, más de marketing político? No sé cómo lo ve usted.
Bueno, yo creo que los medios de comunicación ahora mismo quieren y adoran a Kamala Harris. Y además yo creo que de hecho, si estamos viendo ahora a Trump un poco más, un poco menos Trump, ¿no? Quizás un poco torpe en algunos momentos, es porque Kamala Harris le está ganando en su terreno, es decir, en los medios de comunicación. Tiene el momentum, tiene la atención, el foco mediático está en el Partido Demócrata y en Kamala Harris desde que Biden se echó a un lado, luego en su vicepresidente, ahora en la convención. Enseguida ya están subiéndose al autobús para empezar a hacer campaña, luego estará el debate, es decir, los medios están con ellas. Es cierto que no ha dado todavía entrevistas, pero es que ahora mismo es cuando es ya de verdad aceptado esa candidatura, ¿no? Por lo tanto, ahora lo irá haciendo, lo hará con cuidado, con mimo. Hay que llevarse bien con los medios, pero también hay que saber equilibrar, ¿no? Pero desde luego son importantes y yo creo que ahora mismo están de su lado, ¿no? Le están dando absolutamente toda la atención mediática y yo creo que eso es lo que le puede hacer perder los nervios precisamente a Donald Trump porque es su terreno. Y las encuestas, porque a partir de ahora vamos a tener una avalancha de encuestas, ¿no? Prácticamente cada semana se publican decenas de encuestas. Ahí en Estados Unidos hacen bastante caso a ese promedio, ¿no? de encuestas para ver un poco las tendencias y sobre todo en esos estados bisagra. En este, digamos, mes que sabemos o que ya se preveía que Kamala Harris iba a ser la candidata, hemos visto que se ha ido recuperando y de hecho ha adelantado, ¿no? En algunos de los estados. ¿Se ve alguna tendencia clara o todavía es muy pronto para decir como que despunta la candidatura demócrata? Bueno, yo creo que lo que se ha visto es que ha recuperado la base demócrata, porque una parte de ellos ya estaba un poco desencantada con Biden, había perdido terreno y ha vuelto a recuperar a esa base que yo creo que ahora es sólida, pero eso no es suficiente para ganar las elecciones. Como he dicho antes, el electorado en Estados Unidos está absolutamente polarizado o incluso calcificado, es decir, los cambios son mínimos, ¿no? Pero ahora una nueva candidata no es que vaya a darle la vuelta a la tortilla. Esto no va a haber un cambio radical, pero sí puede haber un cambio de 1 o 2 puntos en algunos de esos estados, que eso es fundamental para ganar las elecciones. Y eso es lo que está pasando y por eso el trabajo de ahora es tan importante. Estamos hablando de diferencias mínimas, 1, 2 estados, 3, 4, a minorías, a los hispanos en Arizona, en Nevada, a los afroamericanos en Georgia. Es decir, tiene que ser como muy quirúrgico, ¿no? Todas estas campañas, pero ese 1 o 2 puntos te puede llevar a los 270 o no. Por lo tanto, yo creo que las diferencias son muy pequeñas, insisto. El país está absolutamente polarizado y de hecho en los últimos incluso diría 8 años desde que ganó Trump, tampoco ha habido muchísimos cambios, ¿no? En el electorado, no se ha movido tanto. Le hago ya una última pregunta. Después de lo que hemos vivido, y además lo comentábamos ya hace un mes, en muy poquitas semanas, casi en 6 semanas, una sentencia condenatoria en un tribunal, una retirada de un candidato que no era un cualquiera, era el presidente que todavía sigue en ejercicio, un intento de atentado frustrado, una nueva candidatura. ¿74 días pueden hacérseles muy largos a los dos candidatos? Bueno, esto es América. Yo creo que en Estados Unidos puede pasar de todo. Y es que en un mes, yo no sé si recordamos en el 2016 con Hillary Clinton, pocas semanas ya en plena campaña, las noticias que salieron sobre unos cables, sobre el tema de Libia, eso destrozó también en parte esos últimos días de campaña, ¿no? Aquí puede pasar de todo. En el ámbito internacional tenemos Israel, tenemos Gaza, tenemos Irán, que Irán además también lo mencionó Kamala Harris en su discurso. Si pasa algo, eso también puede tener su repercusión en la campaña. En el 2008, en la campaña que luego ganó Barack Obama, surgió todo el tema de la crisis financiera. Es decir, puede haber una crisis, puede haber algo que pase por ahí que pueda volver a sacudir esta campaña, por supuesto. Y en Estados Unidos yo creo que hay muchísimos ejemplos. Por eso yo creo que hay que trabajar, por lo menos dentro del Partido Demócrata, esta campaña, ir atando muy bien, ¿no? Cada uno de los votos.
porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que estar atentos hasta el último momento. Y también recordar que ya en septiembre, ya a mediados de septiembre, se empieza a votar. Hay este voto anticipado en muchos de los estados más indecisos o bisagra, y yo creo que ahí sí que tenemos que empezar a prestar ya también mucha atención. Bueno, Carlota García Encinas, investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano. Es un placer escucharle como siempre. Gracias por atendernos aquí en Onda Cero. Un saludo. Gracias a vosotros, adiós. Bueno, hemos llegado a las 9:01, 8:01. Vamos a hacer un alto y enseguida seguimos analizando la actualidad, la del otro lado del charco y la nuestra, que también tiene temas para tratar. Más de uno. Onda Cero. Nueve y 5, 8 y 5 en Canarias. Aquí seguimos en Más de Uno con Tony Bolaño, con John Muller y con Paco Maruenda. Yo estaba ya dispuesto a pasar página, a hablar de las citas que tenemos aquí en agenda, que son unas cuantas. No sé si queréis aportar algo más del debate de Estados Unidos, o lo dejamos porque tenemos todavía mucha campaña por delante. ¿Alguna acotación, algo que se os haya quedado en el tintero? Bueno, a ver, aquí la pregunta clave siempre es, ¿usted creía en 2016 que Donald Trump podía ganar las elecciones? Porque este es el tema que llevó a mí, por lo menos, a equivocarme en 2016 y a pensar que era imposible que un personaje como Trump ganara en Estados Unidos. Y puso de manifiesto que ahí existía un país, no sé si el de la mayoría silenciosa, que yo creo que este es un concepto que acuñó Eisenhower. Nixon. Hay una Nixon dijo, hay una mayoría silenciosa en este país que no se pronuncia y tal. Un concepto que además el franquismo en sus postrimerías trasladó a España. La noción de la mayoría silenciosa, que era ese pueblo inconsulto que no iba a votar y que cambiaba las cosas, ¿no? A mí me parece muy interesante un panel que ha hecho la sección de opinión del New York Times con 15 norteamericanos de en torno a los 24 años, no de votantes que vayan a votar primero con 18 años, sino ya han participado en alguna elección. Y de allí salen cuestiones muy concretas. O sea, ¿qué le preocupa? ¿Por qué ustedes no le votarían ahora de primera impresión a Kamala Harris? Ellos dicen, tengo dudas sobre la inflación, tengo dudas sobre la seguridad, y cuando hablan de seguridad no hablan de la seguridad exterior, ni hablan de la seguridad cuando Kamala dice es que Trump es un criminal y yo soy una fiscal. No, están hablando de la seguridad en sus calles, de la seguridad en el barrio, de la seguridad del dealer que te está vendiendo droga en la esquina. Y por último, hay una gran duda sobre el antisemitismo y la relación con Israel. Y esto me resulta muy sorprendente porque no tenía noción de que estuviera tan socializada y la preocupación por el antisemitismo que se vio en los campus universitarios en la última primavera. Bueno, déjame avanzar ya con los asuntos que tenemos hoy de política nacional. Y voy a ir contra ti, Tony. No, voy a ir para situarte en el tema que tenemos pendiente, una reunión de la que se ha hablado mucho durante estos días, de la que vamos a dar cuenta a lo largo de la mañana entre el presidente del Gobierno y el presidente canario, entre Pedro Sánchez y el señor Clavijo, en un escenario bastante complicado de presión migratoria. Sin irnos muy atrás en el calendario, en las últimas 24 horas han llegado 415 personas a bordo de 4 cayucos a Canarias. Y todas las previsiones, y hablamos con los expertos con los que están trabajando, nos dicen lo mismo, ¿no? Que a partir del mes de septiembre esta tendencia va a ir a más. Hoy aparece en la prensa lo que viene siendo el sentir del gobierno canario, que está pidiendo que, por favor, ya que naufragó la ley de extranjería, esa reforma para que todas las comunidades se implicasen, digamos, de una forma un poco más reglada en el reparto de los menores no acompañados, pues que se fuese por la vía del decreto, pero es una opción que el gobierno no contempla. Entonces yo no sé si esperáis algo, Tony, de la reunión de esta mañana, o que el presidente del gobierno, que por cierto no va a comparecer, va a delegar en el ministro de Política Territorial, haga algún tipo de anuncio o vuelva con lo de la empatía, de entendemos vuestro problema, pero es que el PP no se pone de acuerdo. Bueno, yo creo que en estos momentos tenemos dos cosas encima de la mesa. Un problema, que es el tema de la inmigración y cómo lo afrontamos como país, y una urgencia, que es la situación especial de Canarias.
Es curioso que el gobierno canario pida que se tramite por decreto ley, y que yo sepa, en el gobierno canario es un gobierno de coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pero no parece que a los populares canarios les hagan demasiado caso en Madrid. Y luego hay que poner de manifiesto otra cosa. A principios de esta semana los ataques del PP contra el presidente del gobierno eran aquello casi insultantes, de decir, fíjate, se va de gira por África, como si fuera un paseo vacacional, y se cambia a Mauritania y me falta uno. Cambia Mauritania. Bueno, ahora me he perdido. Senegal, seguro que me corregiréis vosotros. Senegal. Y Senegal, exactamente. Que es como si fuera un paseo y que no se reunía con el presidente canario. Bueno, pues ya tenemos la reunión con el presidente canario. Espero que haya mucha novedad. Yo creo que no. Pero bueno, quizás se vuelva a poner hincapié en que es necesario afrontar la urgencia. Yo ya no digo el problema. No digo el problema, pero la urgencia sí que es necesario afrontarla, y yo creo que ahí el Partido Popular tendría que hacer un esfuerzo de desembarazarse del nudo gordiano que le tiene colocado Vox en las rodillas, que no le deja moverse. Hablo de la urgencia y luego afrontar el tema realmente más de fondo, el problema de la inmigración, que no es fácil porque estamos teniendo el foco en Canarias, pero es que dentro de 4 días vamos a empezar a ver cómo aumentan las pateras que están llegando a Baleares. Ya lo estamos viendo en estos días. Yo, qué casualidad. Canarias, Baleares, Ceuta, en todos gobierna el Partido Popular. Tiene que decir alguna cosa más que decir que se despliegue la Armada para que no entren los cayucos. Paco, ¿esperas alguna medida a corto plazo que pueda anunciar el gobierno? No, porque Sánchez hace de Sánchez. Mira, hemos vivido una semana, yo lo veo distinto que mi amigo Tony, ¿no? Donde hemos tenido pues a las portavoces del PSOE dedicándose a insultar al PP. Ya está. Es decir, no hay más que escuchar a Pachi López las barbaridades que dice, ¿no? Sabes que es un partido inhumano y tal, ¿no? Yo porque los del PP son bastante canelos, ¿no? Pero yo le decía a Sánchez, decía, oiga, mire, sé que le digo que ya no nos reunimos nunca más. Olvídese, ya no existimos, ¿vale? Y vamos a ir a un congreso a cara de perro. Vamos a ver, oye, que los españoles, usted quiere el radicalismo, va a recibir, como recibió Felipe González, después la etapa de mayor corrupción de la historia de España, con crímenes de Estado, va a recibir como la etapa de Zapatero, donde se llevó la economía española al desastre más absoluto en el año 2011, porque el PP tiene este buenismo, porque como está complejado con los medios de comunicación y tiene miedo que le llamen franquista y que le digan estas cosas, como decía mi amigo Tony, ¿no? Es decir, que está muy bien, es decir, estas ideas de que el PP es insolidario, el PP está humillado ante Vox, es que de verdad, entonces claro, pues es normal que al final pues pase lo que pase, ¿no? El PP lo que tiene que hacer es un partido de Estado, y es el partido más importante de la Unión Europea. A ver si en España ya se entera la gente. En Europa, quien tiene el mayor peso político no es una socialdemocracia decadente, ¿no? Es decir, una sociedad en retroceso. No hay más que ver lo que pasó con Scholz en Alemania. No hay más que ver la política de inmigración de Starmer, ¿no? Starmer, que es otro socialdemócrata, ¿qué política está haciendo de inmigración? Es que aquí ya compramos todas las mentiras, todas las baratijas. De verdad, Scholz, ¿qué dice Scholz sobre inmigración? Oye, yo animo a la gente que nos escucha y no, marón de exagerado, perfecto. Vamos a coger, que vayan y miren en las webs alemanas, ¿no? Que se pueden traducir, se traducen muy bien, y si no les decimos qué programa, si no saben alemán, no hay problema, ¿no? Y verán qué es lo que está haciendo Alemania, es decir, que esto ha pasado en toda Europa. Por tanto, esto es muy sencillo. Sánchez no quiere poner dinero, ya está, porque es muy fácil. Oye, yo voy a disponer de tu dinero para que hagas lo que yo quiero, pero no te pongo dinero, Tú me has dicho, Paco, me caes muy bien, o me caes regular, o me caes fatal, es igual, sé que te caigo bien, he dicho la ironía, ¿no? Pero me dirás, Paco, no, oye, con mi dinero no dispongas. Bueno, esto es lo que hace Sánchez. ¿Os acordáis de la dependencia? El gran éxito de mi amigo Zapatero, o la dependencia y tal. ¿El follón cuál fue? Pues que no ponía dinero, y la gente de las comunidades, y al final hasta las del PSOE decían, oye, presidente, pon dinero, que está muy bien que hagas una ley de dependencia y seas el más sensible socialmente de la historia de la galaxia, incluido Marte, Venus y Saturno. Es decir, el más, pero hombre. Entonces, claro, ¿por qué no? El tema migratorio, que yo es verdad que es un tema de una sensibilidad social brutal, y que es un tema que por humanidad primero y luego por egoísmo también necesitamos migrantes. Y eso es una realidad, es una evidencia. A mí me gusta pasear y observar. Oye, pues yo tengo mi biblioteca en Valdemoro y me dedico a pasear. Y ves la cantidad de personas inmigrantes,
que están allí cuidando, pues ayer sí, pues estaba observando, me senté en un banco, en un parque que hay, bueno, un parque en una plaza, y entonces pues veía gente mayor, Valdemoro, no estoy hablando de las zonas ricas, con perdón del alcalde de Valdemoro, y Valdemoro no es una ciudad de millonarios, ¿no? Y veía pues a gente mayor, ¿no? Españoles se veía claramente, ¿no? Pues con personas de otras nacionalidades, pues que les ayudaban, les atendían, etcétera. Por tanto, hay una realidad social, pero hemos de intentar ver cómo canalizamos esos flujos para que no sean utilizados ni por unos ni por otros, pero sobre todo la izquierda española tiene que mirar a Francia. A ver si ya de una vez por todas se dejan de mirar al ombligo y miren lo que está pasando en Francia. En Francia el problema no ha parado y acabaremos teniendo a un ultraderechista, es decir, de presidente o presidenta de Francia, desgraciadamente. Müller. Bueno, yo creo que el viaje de Pedro Sánchez tiene que traer algún resultado concreto o algún anuncio concreto, porque si no lo que va a pasar, o sea, el tema de la inmigración. Este verano los datos que había hasta el día 15 no eran los peores porque el año pasado fue extraordinariamente bueno. Aunque el clima era tan bueno en verano del 2023 como en 2024, los flujos migratorios fueron muchísimo menores porque hubo una operación previa por parte de España y de la Unión Europea en la que se consiguió hablar con los países que originan estos flujos para que tuvieran una actitud más decidida de control, de vigilancia de las propias salidas. Este año el tema lo ha puesto sobre la mesa fundamentalmente la prensa más próxima a la Moncloa, o la que tiene mejor información de la Moncloa, como suele decir Alsina. Y así es como ha llegado a la escena, construyendo ese telón de fondo para que el presidente haga este viaje. Pero tiene que traer un resultado concreto, porque si no, esto no va a ser más que otra estratagema de poner un tema que divide a la derecha sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la cuestión migratoria, mientras en la izquierda hay un par de respuestas relativamente monolíticas, en el centro derecha produce una cantidad de respuestas y matices extraordinarios. Porque desde gente que te dice, mire, a mí lo que me molesta de la inmigración es el apellido ilegal, en el sentido de que no sea una inmigración segura y por medios regulares. Está mal puesto, te diré, porque nadie es ilegal en esta vida. Uno puede venir con papeles o sin papeles, sí, pero que yo sepa... la inmigración puede ser ilegal, lo que no son ilegales son las personas. Eso es. Pero la inmigración puede ser ilegal, irregular, ilegal. Otra cosa, las personas no son ilegales. Pero el asunto es que el tema es gente que va desde ese matiz, que yo diría que es el más abierto a la recepción de foráneos, de extranjeros, a gente que definitivamente es xenófoba y lo que rechaza es el color de la piel y el origen de las personas. Entonces, además, luego la inmigración produce distintas realidades en cada país y nosotros lo describimos bien cuando decimos hay inmigración que llega por barajas, que viene de América, de Iberoamérica, que se asume que tienen una capacidad de integración más fácil y que es cierto hasta cierto punto, y una inmigración que tiene raíces musulmanas que es más difícil a lo mejor de incorporar a nuestros hábitos y costumbres. Pero eso produce realidades distintas dentro de nuestra sociedad, con lo cual también hay que atender a ese tipo de preocupaciones, ¿no? Paco decía que nuestra sociedad ha optado por un modelo de baja fertilidad. Y eso es extraordinariamente cierto y está provocando unos efectos que ya estamos viendo. Las sociedades envejecidas no solo son menos creativas y menos dinámicas desde el punto de vista económico, si es que los jóvenes son menos creativos y menos dinámicos en las sociedades envejecidas, que es una cuestión que hay que tener presente. O sea, nosotros hemos vivido en un mundo donde hasta ahora siempre había más niños que viejos. Y ahora estamos llegando a un planeta que hay más viejos que niños. Hemos pasado el pico infantil en torno al año 2017-2018, en el que nacían más niños, que entre 0 y 5 años había más niños que viejos. Bueno, pues ese pico infantil ya pasó y ya nunca más va a haber más niños
que viejos en la Tierra. Dejadme que sume una voz más y que vayamos al otro ángulo de esta crisis migratoria, que no es solamente el político, sino el que trabaja directamente con los que vienen buscando un futuro mejor. Sara Casero es técnica de políticas de la infancia migrante y refugiada en UNICEF Canarias. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Bueno, hay una reunión importante, desde luego, porque hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo en Canarias con las cifras, que siempre decimos que detrás de las cifras hay realidades individualizadas, ¿no? De todos los que llegan, que se juegan la vida llegando en esas embarcaciones. ¿Qué os estáis encontrando? No sé si este año es diferente de los anteriores, pero desde luego ahora mismo, cuando hablamos de menores inmigrantes, las organizaciones que trabajan directamente con ellos nos hablan de una cifra de unos 5.200, pero cada día vamos uniendo más, ¿no? Más historias de pequeños que llegan con lo opuesto, buscando pues una oportunidad, ¿no? De integrarse en la sociedad. ¿Qué os estáis encontrando? ¿Cuál es la realidad ahora mismo allí en Canarias? La realidad de la situación actual es precisamente las cifras. Lo que ocurre es que a veces cuando hablamos de cifras olvidamos también la cara humana de esta situación y de que estamos hablando de niños y niñas. En un sistema que atendía alrededor de 1.700 niños y niñas y que su capacidad era alrededor de 2.000 plazas, actualmente se está atendiendo a más de 5.000 niños y niñas, y esto impacta directamente en la posibilidad de acogida que se les puede ofrecer, ¿no? En un sistema que debería ser precisamente el que garantice su protección, pues estamos viendo que se pueden producir situaciones de desprotección por la situación que se está generando, esa situación tan tensionada, ¿no? Para el Gobierno de Canarias y las entidades sociales que gestionan los centros. ¿De qué edades estamos hablando? ¿Cuál es la media de estos menores que llegan no acompañados? Pues si algo caracteriza a los últimos repuntes migratorios es precisamente que cada vez hay más niños y niñas, más menores de edad que se arrojan al mar. Tradicionalmente, como sabéis, quien migraba era pues el hombre joven, ¿no? Que trataba de buscar un futuro para la familia, pero estamos viendo que cada vez más mujeres con niños y niñas solos, es decir, menores de edad, se lanzan al mar, y hay un rango de edades variadas. Pues hay menores de 14 años y sobre todo pues mayores de 13 o 14 años cuando hablamos de jóvenes solos, ¿no? Los que pueden hacer esas rutas solos, porque cuando tienen edades más bajas suele ser porque las familias se ven en la situación tan desgarradora de que los padres o madres no puedan viajar con los niños o niñas y los suban a las embarcaciones pues por diferentes razones, ¿no? Y tengan que separarse de ellos. Para que entendamos un poquito más cuál es el proceso, porque es verdad que muchas veces contamos, enumeramos, ¿no? Pues en las últimas 24 horas, lo decíamos ayer, llegaban a Canarias 4 cayucos con 415 personas a bordo, 346 en concreto fueron rescatadas por salvamento marítimo. Una vez que llegan, por ejemplo, al puerto de la Restinga, ahí en El Hierro, ¿qué mecanismos, qué procedimientos aplicáis y cómo es ese trato directamente que tenéis con ellos? Pues nosotros trabajamos de la mano con la administración pública para que en las diferentes fases se garanticen los derechos de los niños y niñas, y eso pasa por primero identificar cuando hay niños y niñas en esas embarcaciones, en esas llegadas, ¿no? Entonces un niño o niña que llega, pues lo primero que tiene que recibir es una acogida sanitaria, ¿no? Se hace un triaje sanitario para identificar pues qué cuestiones sanitarias necesita, cómo está su salud, que se identifique quiénes son niños o niñas, porque cuando eres menor de edad tienes un sistema de protección o un sistema que garantiza tus derechos más amplio, ¿no? Y debes estar en entornos adecuados. Se debe derivar a esos niños o niñas a centros adecuados especializados en infancia. Desde UNICEF Canarias pedimos que haya especialistas de infancia ya desde el muelle, desde la llegada, porque creemos que es la única manera de garantizar los derechos de los niños y niñas que se nos pueden escapar, ¿no? Y que tienen que tener ese sistema más garantista. Y después en los centros pues se deben de desplegar todos los recursos necesarios para que se vean sus derechos garantizados, ¿no? Los derechos de todos los niños y niñas, independientemente de su origen, de su procedencia, de su etnia, de su nacionalidad, son los mismos. Y hablamos pues de educación, hablamos de sanidad, oportunidades de integración y, bueno, en función de la etapa en la que se encuentren, pues oportunidades
o bien de aprendizaje del idioma, formativas o incluso de obtener un permiso de residencia y empleo para poder trabajar, ¿no?, si tienen más de 16 años. ¿Y cómo es ese proceso de integración? ¿Cuáles son las mayores dificultades? Entiendo que el desarraigo de dejar una vida, aunque sea muy difícil, ¿no?, de salir de la esfera de la familia, de un padre, de una madre y empezar de cero, aquí no debe ser nada sencillo, ¿no? Es imposible ponerse en su piel, ¿no? Pero ¿cuáles son las mayores dificultades a la hora de iniciar ese proceso de la integración? Hay muchas dificultades, pero una, como dices, que nos preocupa enormemente es la salud mental de estos niños y niñas. Un proyecto migratorio de esta infancia no solo afecta además a la salud mental de estos niños y niñas, sino a un todo sistema familiar, ¿no?, a esa familia que se queda en origen también. Pero es que estos niños y niñas muchas veces viven una ruta migratoria, un desplazamiento por tierra muy duro antes de subirse a la embarcación y después, al subirse a la embarcación, a la patera, al hacer la vía marítima, sufren situaciones muy traumáticas. Y si el sistema de acogida que tengamos previsto no es el adecuado, lo que hemos concluido en el trabajo en salud mental que estamos haciendo en Canarias es que el sistema de acogida también impacta en ese bienestar emocional, ¿no? También les puede generar sufrimiento psicológico porque han sufrido una serie de situaciones y vivencias muy, muy duras que hacen que tengan que tener una acogida en condiciones y con personal especializado en salud mental, ¿no? Psicólogos y psicólogas, por ejemplo, que tengan experiencia en atender a estos niños y niñas con las vivencias tan concretas que han sufrido que muchas veces no estamos acostumbrados a tener en cuenta, ¿no? Pues desde hambre y sed a lo largo de toda la embarcación, se exponen a violencia sexual a lo largo de toda la ruta migratoria, no solo no me refiero tanto al mar, sino a la vía terrestre. Muchas veces han visto morir a familiares o amigos, ¿no? Sabemos que hay niños que han salido de origen con sus padres o madres y que están llegando a nuestras costas huérfanos o huérfanas, ¿no? Es una situación realmente dramática y desgarradora y por eso necesitamos recursos especializados para poder atenderles y recoger ese sufrimiento psicológico. Usted me contaba, lógicamente, que están trabajando con las administraciones públicas. Hoy hay una reunión importante entre los presidentes, el presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno de Canarias, y está muy puesto el foco en el reparto de los menores, ¿no? Lógicamente, pues porque no se les puede dar una atención integral cuando el número sobrepasa la capacidad de la acogida. Entiendo que esa es una de las necesidades, pero entiendo que hacer un seguimiento y seguir y acompañarles en esa integración será otra de las cosas que están ustedes demandando. ¿Qué creen que debería salir de esta reunión, de esta mañana, que van a mantener los responsables políticos? Entendemos que reunirse ya es un síntoma positivo, ¿no?, de que están teniendo una voluntad de negociar y sobre todo esperamos que esto signifique que están colocando a los niños y niñas en el centro, que a veces olvidamos esto cuando estamos en el debate político, ¿no? Y en lo que nos tenemos que centrar es que hay niños y niñas desprotegidos, ¿no?, que sus derechos no se están viendo garantizados. Entonces creemos que la fórmula para garantizar sus derechos, su protección, una acogida digna, es por un lado conseguir alguna política, ¿no?, de traslado y de reparto de responsabilidades, porque no hablamos de repartir niños y niñas, ¿no? Son personas humanas menores de edad, sino de repartir responsabilidades a lo largo de todo el territorio español. Y también de reforzar, pues por un lado a Canarias, que necesita un refuerzo pues de fondos y de recursos para poder gestionar tanto los centros y las llegadas de los niños y niñas que ya están en Canarias como los que está previsto que lleguen, pero también un apoyo a todas las comunidades autónomas que tengan que acoger a esos niños y niñas que se lleven a Península, ¿no?, que necesitan un refuerzo por parte del Gobierno central. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sale de esa reunión esta mañana, pero queríamos tener esa otra visión, ¿no?, de quien trabaja directamente con los que llegan y los que les acompañan, ¿no? No solamente en ese momento de choque emocional y cultural, ¿no?, de quien llega de un mundo distinto y quien deja toda una vida atrás. Le agradecemos mucho, Sara Casero, técnica de políticas de la infancia migrante y refugiada en UNICEF Canarias, que nos haya atendido esta mañana en Más de Uno. Un saludo y buenos días. Muchas gracias y buenos días. Bueno, vamos a hacer un alto y enseguida analizamos lo que nos han contado los que trabajan directamente con los migrantes
Y entramos también en la otra política nacional. Vamos a hablar, Toni, que me interesa mucho que me cuentes ahora que ya tenemos sobre la mesa ese informe de los Mossos. Anda que se dejaron algún que otro detalle en la rueda de prensa los responsables de los Mossos de Escuadra el día que se marchó Puigdemont. Lo vamos a comentar enseguida, después de esta parada. Pues en 22 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, y aquí seguimos en tertulia, más de uno, con Toni Bolaño, con John Muller, con Paco Maruenda, y tenía interés en que comentásemos, aunque sea brevemente, el informe que llevaba esperando tiempo el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Tenía ya, creo que desde la semana pasada, el que le remitió el Departamento de Grande Marlaska, el Ministerio del Interior, que básicamente lo que hacía era pasarle la pelota a los Mossos de Escuadra. Y bueno, hemos conocido algún detalle, unos cuantos detalles más que no salieron en esa larguísima rueda de prensa de los responsables del cuerpo de la policía catalana. Y no sé si me quedo corto el decir que han admitido que tuvieron fallos, unos cuantos, ¿no? A la hora de poner en marcha ese dispositivo, de contemplar escenarios, porque contemplaron unos cuantos, incluso la amenaza de un atentado yihadista, un atentado supremacista blanco, todo tipo de escenarios, pero no contemplaron, por ejemplo, la posibilidad de que Puigdemont pudiese repetir lo que ya hizo, esto es, fugarse. Han contado también, y hemos sabido que Josep Rull, el presidente del Parlamento, digamos, no accedió a permitirle a los Mossos entrar el día previo al debate de investidura, porque no justificaron bien qué es lo que iban a hacer. Y después hemos conocido, distintos elementos, ¿no? Como ese famoso dron que estaba sobrevolando todo el rato la zona del Arco del Triunfo, que es donde se colocó ese escenario, donde todos vimos en directo que apareció Puigdemont, y que después, justamente cuando desapareció del escenario y se metió en lo que había detrás, que era una carpa, pues en ese momento empezó a andar la comitiva del Parlamento precisamente hacia el Parque de la Ciudadella, y ahí es cuando se despistó ese dron y dejó de vigilar al señor Puigdemont, y ahí se perdió ya todo, se perdió la pista. Y bueno, podría seguir enumerando más fallos, ¿no?, que aparecen en ese informe. Toni, ¿cómo explicas la cadena de errores que aparecen en ese informe que ya está en manos del señor Llarena? Bueno, se puede llamar cadena de errores, que es una forma cariñosa de decirlo, porque habría que añadir a esta lista que has enumerado tú la única gente que ve cómo Puigdemont se escapa, que no le funciona la radio y no puede conectarse. Dices, bueno... Que es esta gente el que sale corriendo, ¿no?, detrás del coche después. Exacto, apaga y vámonos, ¿no? A ver, los Mossos hicieron el ridículo, pero lo peor desde mi punto de vista es que un tipo que ha sido presidente de la Generalitat es el que ponga en ridículo a los Mossos. Cuando los Mossos dicen que no contemplaban en ningún momento que Puigdemont se escapara, y sin embargo sí contemplaban una amenaza yihadista, a ver, ellos tienen la obligación de contemplarlo todo. No el común de los mortales, ni un tertuliano de medio pelo como nosotros, ni nada, pero ellos sí. Entonces sorprende esta candidez del cuerpo de los Mossos, que pretendía que cuando Puigdemont intentara entrar en el Parlamento pudiera ser detenido. Pero candidez de los Mossos y también de una buena parte de los diputados de Junts per Catalunya, que esperaban la gran sorpresa de que apareciera en cualquier momento en el Pleno ese día por la tarde, rompiendo, digamos, todos los pronósticos. Eso no se produjo, pero fijaros que durante toda la sesión plenaria Junts intentó en 3 ocasiones, alargar el Pleno, desconvocar el Pleno, porque estaban convencidos de que Puigdemont estaba en Barcelona. Bueno, ellos todos no, el señor Jordi Turull lo sabía perfectamente, y el señor Gonzalo Boyer también, y los 3 Mossos que traicionaron al cuerpo, que yo a día de hoy todavía me sorprendo de que no hayan sido como mínimo suspendidos de empleo y sueldo, como mínimo, cuando no, yo creo que estos 3 señores tienen que ser expulsados del cuerpo de los Mossos de Escuadra, porque me parece una barbaridad, que es lo que se hace cuando algún policía ayuda a un delincuente de cualquier categoría. Con lo cual, bueno, seguimos en estas jugadas de audacia del independentismo primero y ahora del señor Puigdemont, pero veremos cuál es las consecuencias. Esta semana, lo comentábamos estos días, tenía un acto en Prada de Cofrent, que es el santuario independentista, no acude
porque en el fondo no ha gustado en muchos sectores independentistas. Luego hay un sector de su partido y un sector de la derecha catalana que quieren que haya un partido de derechas, como siempre ha habido en Cataluña, como era Convergencia y Unió, porque con el señor Illa están muy contentos porque da estabilidad y tranquilidad, pero tendrán que negociar con él posiciones en temas económicos que son contradictorias, o sea, están enfrentadas, pero no tienen interlocutor para hacerlo. Con lo cual, bueno, veremos lo que sucede. Pero ayer la señora Míriam Nogueras dijo una cosa que es muy curiosa. Cuando se le preguntó que Puigdemont dijo que si no era presidente se iría. Y ayer ya empezamos a ver, hombre, no, él dijo que se lo pensaría a ver qué haría. O sea que vamos, que va a seguir, y en el Congreso que tienen dentro de un mes, Puigdemont va a decidir él qué es lo que quiere hacer con su partido. Su partido con Puigdemont no va a decidir absolutamente nada. Y los Mossos, bastante ridículos. A ver con la nueva dirección qué sucede. Ayer, por cierto, hablando de liderazgos, escuchamos que creo que también se pasó por ese lugar ahí del sur de Francia al expresidente Joaquín Torra, ¿no? Y le preguntaron por esto de los liderazgos de los dos partidos independentistas, y él, yo creo que claramente abogó porque den un paso atrás, ¿no? Y le preguntaron directamente, bueno, ¿y esto de Puigdemont cómo lo ves? Bueno, pues yo hablo de todos, que todos den un paso atrás, porque yo tampoco conseguí esto de la independencia, que era uno de los objetivos. Y luego le preguntaron, ¿y Junqueras? Y dijo, sobre todo Junqueras. Le tiene mucho cariño, sí. No sé si ha habido un acuse de recibo por parte de los... No es la primera vez que lo hace Miguel. Torra siempre ha dicho que el independentismo tiene que reinventarse y cambiar de liderazgos. Visto lo visto, Puigdemont va a seguir, y Oriol Junqueras también, con estos movimientos para adelantar el Congreso y evitar que sus opositores tengan un candidato o candidata con cara y ojos para oponerse, porque de momento hay un grupo contrario a Junqueras, pero no saben a quién poner al frente. A ver, Paco Müller, os pregunto por esta gran maniobra de distracción, que es como hablan también los Mossos, lo que ocurrió el pasado 8 de agosto con esa americana, con esa gorra que se colocó Puigdemont y también el señor Turull. Bueno, es muy divertido, ¿no? Aquí cómo se van inventando relatos, historias, etcétera, ¿no? Es decir, Puigdemont nunca pensó en convertirse en rehén de Sánchez. Es no conocerlo, pero a mí de verdad que me hace gracia que se compre pues las informaciones que produce. Esto lo dicen Puigdemont y los suyos, ¿no? Producciones contreras, ¿no? Es decir, el otro día me decía uno, me decía, Paco, es que no entiendo yo muy bien realmente que la gente se crea lo que está promoviendo Contreras. Es decir, de verdad. Es decir, es absurdo. Es decir, que nosotros íbamos a permitir que Puigdemont se convirtiera en el rehén, que lo llevaran ante Llarena, que lo metieran en la cárcel y lo tuvieran ahí 6 meses mientras Sánchez hace de las suyas. No somos idiotas. De verdad, es que ¿por qué piensan que son tontos, no? ¿Sabes? Es decir, yo es lo que no entiendo, ¿no? Porque ahora hemos pasado de Puigdemont, que era una figura respetable y un interlocutor válido, etcétera, etcétera, ahora resulta de que es un delincuente fugado, ¿no? Es decir, tú fíjate cómo la visión que tenemos del tema, ¿no? Un señor que es decisivo para la gobernabilidad de España, ¿no? Por tanto, no nos confundamos de lo que está pasando realmente. Que Puigdemont se hubiera podido provocar elecciones autonómicas, se hubiera ido al Parlamento y hubiera entrado y luego lo hubieran detenido, porque hubiera entrado, ¿eh? Es decir, estaba todo organizado, había un plan para que Puigdemont entrara y se montara el escándalo, el ridículo histórico, ¿no? Se hablaba también en ese informe de que había una puerta abierta, ¿no? Por la zona la que está más cerca del zoológico también. Yo no puedo contar más de porque ya que lo cuenten ellos, ¿no? Que no es mi misión, yo soy periodista, ¿no? Pero es verdad de que ellos lo tenían todo muy planificadito, ¿no? Esto se hizo muy bien pensado, los Mossos hicieron un ridículo espantoso, no tenían además, hay una cosa muy, muy patética, ¿no? Y es que el gobierno de Esquerra pues intentaba conectar, ¿sabes? Con el entorno de Puigdemont y con Puigdemont, ¿no? Claro, entonces tú no puedes pretender que una persona que tiene la condición de presidente de la Generalitat, porque es como se les trata, como tratamos a Felipe González, le mandes un quintafila para que hable contigo. ¿Pues estamos de broma? Es decir, de verdad. Es decir, es una cosa disparatada, ¿no? ¿Sabes? O pretender, pues, que el entorno de Puigdemont es muy conocido porque lo han contado ellos, ¿no? Yo no tengo información privilegiada. Son unas personas muy concretas, ¿no? Que son Rull, Turull, Míriam Nogueras y Batet. Ya está. Ese es el entorno. Y de esos ni siquiera ellos. Puigdemont, acordaos que yo creo que se ha contado, no llevaba ni teléfono.
¿no? Es decir, estaba todo tan bien organizado para que nadie, ni siquiera su entorno, lo acordaron así, porque no es que Puigdemont se riera de ello, no, se quedó que Puigdemont iba a regresar y nadie iba a saber los detalles del funcionamiento para que no hubiera ningún tipo de error ni nada. Estaba todo cronometrado, las gorras para saber quiénes eran los tuyos, es decir, todo estuvo muy planificado y les salió francamente bien, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a ver, aquí hay una diferencia importante. Esquerra Republicana se están matando entre ellos. Es decir, Marta Rovira quiere matar a Junqueras. A mí me parece triste e injusto a Junqueras, ¿no? Pero bueno, la vida es así, ¿no? Que no me olvide, Torra manda en Junts lo mismo que mi perra Lolita. Digo, para que la gente lo sepa. Lo mismo, ¿eh? Es decir, Torra manda exactamente lo mismo. Es decir, no, nada. Se representa a sí mismo, a su mujer, lógicamente, y ya está, no tiene ningún peso. A mí no es que me caiga ni mal ni bien, simplemente lo digo para que la gente tenga claro quién es Torra, ¿no? Por lo tanto, ellos se han dado cuenta que tienen un líder carismático. Mira, una persona de Esquerra me lo dijo, dice, mira, nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos una dirección coral, era cuando todavía Junqueras era presidente, y en Junts tienen un tótem al que adoran, que es Puigdemont. Entonces ellos tienen el tótem, y ¿por qué? Porque hay una comunidad, es decir, aquí nos equivocamos pensando que es un liderazgo autoritario, dictatorial, ¿no? Donde llega Puigdemont y dice, oye, he decidido que es de noche. Y todos, bravo, líder. No. Es que ellos lo han hablado mucho, llevan mucho tiempo hablando. Toda esta gente, tío, han ido descartando gente que ha traicionado, que ha buscado sus intereses personales, etcétera, ¿no? Entonces, en este escenario vamos a tener el problema de que Esquerra, pase lo que pase, sea Junqueras o no sea Junqueras, el partido va a estar dividido. Además, después de la operación Montero y el concierto, bueno, eso ha sido la pera limonera, ¿no? Porque claro, es que les ha reventado a Esquerra por dentro, han quedado como unos patéticos, lo digo de verdad, no por ofender, digo patéticos porque claro, no sabemos si hay soberanía, si hay conciertos, si hay cupo, dicen una cosa, es la contra, bueno, impresiona. Es como, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños? Eso te lo puedo explicar. Las reuniones de Suiza, ¿no? Un comentario, las reuniones de Suiza que hace unos meses no han servido para nada, Sánchez les engaña, son unos canelos, pero bueno, hay a ellos, sí. Bueno, no, solo decir que no había ningún antecedente y quisiera sospechar que Puigdemont podía fugarse. O sea que los Mossos también están bien, ¿no? Yo insisto en que los Mossos es un cuerpo que ahora mismo debería estar intervenido, dada la importancia de sus funciones, estar intervenido. Y cuando digo intervenido, doy una amplia alternativa de quién podría intervenirlo, desde un general de la Guardia Civil o del Ejército o un almirante hasta un abogado experto en derechos humanos. O sea, creo que ahí se expresa una amplia cantidad de matrices, pero que es necesario que sea una institución que sea completamente sometida a una reingeniería. Y simplemente aclarar que siempre te contestan y dicen, pero es que se le escapó a Rajoy. Dice, es que no se le escapó a Rajoy, porque cuando Puigdemont se fugó, no había una orden de detención contra él. Él se fuga a finales de octubre y la orden de detención se dicta el 3 de noviembre contra Puigdemont cuando ya estaba en Waterloo. Sé que quieres completar algo, sí. Tony. Querría simplemente que me ayudéis a interpretar lo último que sabemos por una providencia del juez Peinado. Nos quedan muy pocos minutos porque ya sabéis que sigue la instrucción, sigue investigando el caso de Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Y ayer nos sorprendía con una nueva providencia diciendo, pues que se pueden sacar conclusiones de carácter objetivo del silencio de Pedro Sánchez. Ya sabéis que a finales de julio le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa, él se acogió a su derecho a no declarar y todo eso se resumió en 2 minutos. Entonces, os pregunto, ¿cómo interpretáis esto? No sé, Paco, si te ha llegado a ti el famoso vídeo, porque el juez también da por hecho que se va a filtrar, porque también se negó a la petición de la Fiscalía de que ese vídeo no se le facilitase a las partes, ¿no? A las acusaciones populares. Pero una pregunta, ¿los españoles no somos iguales ante la ley? Si yo no sé por qué tiene que tener privilegios el presidente del gobierno. Oye, si le toca declarar, pues declaras, te acoges a tu derecho y luego si se filtra el vídeo, pues como se filtran los míos o las grabaciones, a mí yo tuve que declarar en la Audiencia Nacional y nada más ya habían filtrado, supongo que la Fiscalía tan anticorrupción
corrupción, pues las cosas, ¿no? Pues no pasa nada, oye, es decir, es un ciudadano normal, ¿no? Es decir, o tenemos, volvemos al modelo feudal, ¿no? Donde hay el señor y somos los vasallos. Me parece increíble, ¿no? Lo mismo que lo de Begoña y los 200.000 policías allí y todo eso me parece un escándalo, ¿no? Luego, pues ahora sí, yo no tenía mucho interés en verlo, te lo digo sinceramente, me parecía, pues que digo que no me acojo a mi derecho, por tanto debe haber algún elemento para que el juez, que es un buen juez, no es ningún piernas, ¿no? En contra de lo que dice la izquierda mediática y política y mi amigo Contreras, ¿no? Pues es un juez, lo siento, Contreras, tú no lo eres, ¿no? Pues debe haber algo interesante, entonces yo he de reconocer... Lo que dices es que del silencio se puede inferir o descartar quizás responsabilidades penales, ¿no? Por eso, no, hombre, que Moncloa tiene ganas que esto vaya al Supremo porque tienen un error gordo, ¿eh? Moncloa tiene un error que eso es importante, no porque lo diga yo, y es que creen que el suplicatorio será rechazado, y no, como vaya al Supremo, yo te digo que Junts va a votar el suplicatorio, y va a tener Sánchez un problema importante, porque es el primer presidente del gobierno procesado en el Supremo, por lo tanto que se vaya con cuidadito y que no esté tan convencido. Yo no lo deseo, ¿no? Porque oye, no me gusta ni la corrupción como a vosotros ni estos líos, ¿no? Pero, oye, pues al final si tú vas haciendo tanto daño, pues te encuentras las consecuencias. Tony. Yo voy a resumirlo en una palabra, lo que ha hecho el tipo este que dicen que es juez, que tú dices, Paco, que es magnífico. Vamos, a mí me parece... Bueno, en fin, no voy a calificarlo. Vomitivo. Así de claro. No creo que tenga más. O sea, que él puede decir que se inducen por los silencios. Por favor. O sea, este señor que se dedique, yo que sé, a la cría del canario, pero que no ejerza de juez. Y Paco, no me llamo Contreras, me llamo Bolaño, pero también tengo derecho a opinar. Me parece vomitivo. Bueno, puedes opinar, me parece bien, pero te digo que Contreras se dedica a eso. No te digo que lo esté. Que lo que diga el señor Contreras me la resbala bastante. Bueno, no está el señor Contreras aquí, está el señor Müller, que quizás también quiera expresar su opinión de este asunto. Me pilla lejos este tema, ¿eh? Te pilla lejos. No, es un elemento más. Sabemos que la instrucción va a continuar y la semana que viene hay citados nuevos testigos ligados a la cátedra, ¿no? de Begoña Gómez. Bueno, eso es un problema que tiene... Es decir, vamos a ver, mira, eso enlaza con toda esta historia de los fake news, ¿no? Tan interesantes, ¿no? Claro, al final resulta que en este país es bulo o es fake news, digo porque tú eres periodista y estás aquí presentando un programa, aquello que Moncloa le dé la gana, de un momento tiempo, ¿eh? Hay una doctrina, etcétera. Entonces el juez está instruyendo, es un señor que es juez, es decir, juez. No es un tío que pasa por ahí como en otros países y lo hacemos juez, no, es juez, ¿no? El juez civil apoyado, juez, sí, bueno, cuidado porque no estamos haando de corrupción, juez civil fue otra cosa. Bueno, no lo sé. Pero bueno, no, oye, la audiencia de Madrid, formada por jueces, ha validado lo que está haciendo, cuidadito, ¿no? Pero oye, vamos a verlo. Y el Tribunal Supremo de Venezuela también ha validado el resultado. Bueno, oye, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que en España no hay política de la judicatura. Y eso no ha lugar en ninguna democracia, pero oye, ni en España ni en Venezuela. Con la Gürtel había politización. No tiene nada que ver Venezuela con España. Bueno, no, es que a mí me hace gracia sí, hay una cosa que ver. Que hay jueces que se dedican a jugar, a hacer de políticos. Que no tiene nada que ver. Y la oposición habrá jueces que se la jugaron a la democracia y otros en una... Voy a tener que apelar al order de Alsina, no se os entiende nada, y me habéis abierto en el último minuto 7 melones. 7 melones. Pues me queda desearos buen fin de semana, Tony, John, Paco, que lo paséis muy bien. Sí, ahora que no seas irritado. Nada, ahora seguís debatiendo vosotros allí. Un saludo, pasad buen fin de semana. Nosotros nos encontramos el lunes, seguimos madrugando a eso de las 7. Bien hecho. Pero sigue más de uno con Begoña Gómez de la Fuente. Adiós.